El tema de los controles también es importante porque creo que todos nos tenemos que tomar bien la situación del control. A ver, cuanto más te paren a vos, quiere decir que más se está controlando y menos gente de la que tiene que andar porque no tiene ningún permiso para estar, va a circular. Y eso es importante. Por eso también a aquella persona que podemos andar y nos para un control, tenemos que ser amables, tenemos que estar conformes a que nos están parando, ¿no? Nos están cuidando. Nos están cuidando a todos. Hablando de eso, vamos a un móvil que tenemos con Carlos Ferrara, que está con Silvia Larrufa, subsecretaria de Planificación Federal, para hablar acerca de esto, ¿no? De qué pasa con los operativos, si se vienen cumpliendo o no y de qué manera con esta cuarentena. Carlos. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Romina. Se están haciendo muchos operativos en este segundo día de cuarentena obligatoria y preventiva. Obviamente hay gente que todavía tristemente no lo entiende y no la respeta. Es realmente increíble lo que uno pudo ver durante todo el día y enterarse. Pero bueno, estamos, como decías, con Silvia Larrufa, subsecretaria de Programación Federal, y preguntarte primero cómo son los operativos o qué resultado dieron hasta el momento, por lo menos. En todo el país, las 4 fuerzas federales, en conjuntos con las policías provinciales y también la policía de la ciudad, está haciendo fundamentalmente control en los ingresos y egresos de las ciudades y de las provincias para verificar que en la calle estén solamente aquellas personas que tienen el certificado para poder estar circulando. El aislamiento social es obligatorio y hay solo algunas actividades que tienen permitido circular para poder mantener el normal funcionamiento del país, fundamentalmente en lo que refiere al abastecimiento de las familias argentinas que deben permanecer dentro de sus hogares. Sí, Romina, Silvia, Nicolás, la funcionaria los está escuchando. Sí, gracias Silvia por estar Buenas con noches. nosotros. Silvia, en una parte de la pantalla estamos viendo todos los operativos que se estuvieron realizando en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, sobre todo en los accesos a la ciudad. Pero hubo más de 1.200 personas que fueron detenidas justamente por no cumplir la cuarentena. ¿Todavía falta concientización? Sí, todavía falta que muchas personas entiendan que el único antídoto que existe hoy para frenar el coronavirus aquí en la Argentina y en el mundo entero es aislarse, es permanecer en sus casas. Esto no es un capricho de nadie, sino una decisión política muy importante para evitar que se propague de manera exponencial como ocurrió en otros países. Afortunadamente la mayoría del pueblo argentino lo entiende y está en sus casas en estos momentos cumpliendo con el segundo día del aislamiento obligatorio, pero el Estado va a reforzar cada día sus operativos con un acompañamiento de la justicia para establecer las sanciones que correspondan según el tipo de violación a esta determinación política, porque entendemos que el hecho de cuidarnos implica también ser inflexibles con aquellos que no respetan la decisión del presidente de la Nación. Y Silvia, respecto a eso, para que la gente también entienda y sepa a lo que se atiene si sale y no tiene una justificación, ¿cuáles son esos delitos? ¿Qué penas puede llevar? Algunos implican multas y otros delitos pueden llevar de 3 a 15 años de prisión porque tienen que ver con no cumplir con recomendaciones sanitarias establecidas para evitar la propagación de una pandemia. Así que las consecuencias pueden ser realmente muy graves para esa persona que está poniendo en riesgo la salud pública de toda una nación, y por eso el Código Penal prevé esa sanción tan estricta. Nosotros apelamos obviamente a la conciencia social, a que los hombres y las mujeres de nuestro país entiendan que tienen que quedarse en su casa y que por lo tanto la tarea de las fuerzas de seguridad sea la mínima posible y que a su vez el personal de salud después pueda trabajar de la mejor manera posible, porque no se ve desbordada en la capacidad que día a día también las provincias y el gobierno nacional está aumentando para hacer frente de la mejor manera posible a esta pandemia mundial.
Sí, Silvia, y cuando tenemos la oportunidad de salir, aquellos que no tenemos las excepciones, bueno, lo podemos hacer siempre y cuando vayamos a algún local que tenga que ver con la venta de alimentos o cuestiones esenciales, pero siempre manteniendo la distancia de metro y medio y quedándose afuera, porque he escuchado que en algunos locales, en algunos comercios, la gente se queja porque no los dejan ingresar. Claro, hemos trabajado con el gremio de los trabajadores comerciantes para que cada local establezca la forma de ingreso. De acuerdo al metraje, permiten una determinada cantidad de personas a fin de que se pueda mover dentro del local manteniendo la distancia mínima establecida, de forma tal que el poder abastecerse sin ningún tipo de problema, que es algo que garantiza el Estado Nacional, no va a haber problemas de abastecimiento, no genere a su vez un problema de salud. Así que si la espera es fuera del local, tomando distancia de la persona que está adelante y de la persona que está detrás, pero cada una de estas medidas que pueden resultar incómodas en la vida cotidiana son para cuidar y para cuidar al resto de la sociedad. Silvia, hoy veíamos, ayer era una pregunta que muchos se hacían y hoy ya veíamos controles, por lo menos algunos videos en donde se veía la policía en los countries, en donde también tenía la posibilidad de recorrer adentro del barrio para que la gente no saliera de su casa, no caminara libremente en lo que son los barrios cerrados. Esto es así, ¿no? Se ingresa también a los barrios para controlar. Sí, en todos los barrios, no solo en los barrios cerrados, sino también en los barrios populares. Le hemos pedido a los móviles de la Gendarmería, de la Policía Federal, también de Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que emitan a través de sus altavoces un mensaje que dé cuenta de que el Ministerio de Seguridad está haciendo controles para hacer cumplir la medida del aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación, y reforzando esta idea de que cuidarse cada uno a su vez es cuidar a todas y a todos. Claro, Silvia, porque no solamente uno puede caminar, correr o circular por un barrio cerrado, sino que tampoco no puede utilizar los espacios comunes de un edificio, llámese el Zoom o el gimnasio o la terraza. Exactamente, la idea es el aislamiento, el tener el menor contacto posible con otras personas que no guardan esos recaudos, es decir, no hay posibilidad de salir a trotar a la plaza, de usar la bicicleta, de caminar adentro de un barrio cerrado o de ir a un gimnasio. Algunos lugares cerrados incluso son lugares de propagación mayor de un virus, cualquiera sea, no solo del coronavirus. Entonces, por eso se toma esta decisión que hasta el 31 de diciembre nos quedemos en casa y simplemente para abastecernos de comida, bebida o algún tipo de remedio habitual que se consuma, el resto del tiempo es necesario que estemos en nuestros hogares. Silvia, te voy a hacer una pregunta, aprovechando que te tenemos ahí, que estás con todo este tema y que sabes mucho. Mucha gente se hace la consulta, lo hemos visto, salen a pasear. ¿Qué pasa con los perros, no? Cuando hay que salir, se puede salir, es una cuadra que se hace y se vuelve. ¿Cómo se controla eso también? El control en sí es difícil, ahí apelamos a la conciencia social. La verdad es que deberían salir hasta el árbol más cercano, permitir que el perro o la perra haga sus necesidades y volver a su hogar. Es una medida para poder cuidarnos. Lamento ser tan reiterativa, sí, pero efectivamente necesitamos del compromiso de los hombres y las mujeres de este país para que se entienda que la única manera de evitar que el virus se propague de manera exponencial es aislándonos preventivamente. Me parece igual que bajamos un poco el nivel de la ansiedad, porque ayer y antes de ayer los locales, los comercios, los supermercados sobre todo estaban abarrotados de gente porque creíamos que iba a ser la última oportunidad que íbamos a poder comprar las cosas. Hoy vi, Silvia, mucha menos gente, tanto en los supermercados como en los locales de cercanía.
Sí, exactamente. Cuando no se conocía todavía el contenido del decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente de la Nación el día 19 de marzo, existían una enorme cantidad de especulaciones sobre cómo se iba a implementar este aislamiento obligatorio, y entonces existió el temor de no contar con los insumos básicos para poder vivir durante 15 días en nuestros hogares. Y hoy, conocido que se sostiene el local de barrio, que se mantienen abiertos los super e hipermercados y que además se permite el delivery de alimentos, de insumos, entonces la ansiedad ha disminuido, y por eso, más allá de que estemos reforzando los controles, también queremos felicitar al pueblo argentino porque está demostrando una enorme conciencia social y solidaridad al estar la mayoría en sus casas en este segundo día y esperando que transcurra el pico de la crisis para poder retomar la vida habitual cuando se termine el aislamiento obligatorio. Sí, hoy Silvia, y aprovechamos a mostrarlo también, nos enteramos de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, en donde hubo más de 300 detenidos en la madrugada, gente que estaba caminando, generalmente lo hacían en grupos y por eso estaban siendo, bueno, por supuesto, seguidos por la policía, haciendo el trabajo. Estas imágenes que estamos mostrando nosotros ahora, se trata de la Federal, que estaba en Tucumán a la madrugada, y a esos grupos de personas que salían a caminar terminaban todos siendo detenidos. Me imagino que ustedes están muy arriba de ese tema también. Eso ocurre en todo el país cuando una persona que está en auto o caminando no puede certificar que está incluido entre las excepciones, sin importar el horario del día que sea, se le inicia una causa penal. Se las y los demora, y además se les hace un control sanitario. En caso de los que tengan síntomas se aplica el protocolo que existe desde el primer día, que es el de el aislamiento con la intervención de las áreas de salud. Es importante que se entienda que no hay horarios del día, que no importa la temperatura, que no hay ninguna razón que justifique quebrar el aislamiento obligatorio, excepto aquellas actividades que están exceptuadas justamente para poder garantizar que estos días hasta el 31 de diciembre las familias argentinas que se quedan en su casa lo puedan hacer de la mejor manera posible, con provisión de alimentos, con provisión de medicamentos, con los servicios de luz, de internet, de agua potable, de gas disponibles, de forma tal de que sea la mejor manera de estar aislados socialmente para prevenir la propagación del coronavirus en nuestro país. Sí, Silvia, y de Tucumán nos vamos a Ituzaingó. Estamos mostrando las imágenes de un hecho realmente lamentable, porque hasta allí llegó la policía tratando de hacer que un grupo de jóvenes hicieran la cuarentena, y se encontraron con estas personas que les empezaron a tirar piedras. Los repelieron con las piedras. Fue lamentable e impresionante. Bueno, después finalmente la policía volvió, logró controlar la situación y estas personas ingresaron a sus casas. Pero la verdad que esto, lo que pasó en Ituzaingó, Silvia, fue realmente lamentable. Sí, por eso destaco el trabajo de las fuerzas federales y de las policías provinciales que están llevando adelante estos operativos durante todo el día en todo el país. Lo único que puedo decir es que son casos aislados de sectores que en general no están acostumbrados a aceptar algunas normas sociales, en este caso una decisión tan importante como la de establecer el aislamiento preventivo obligatorio, y obviamente que en ese caso además la causa penal no fue solo por el incumplimiento del aislamiento, sino también por resistencia a la autoridad, daños, lesiones y todo lo que pueda haber ocurrido en esa situación. Gracias, sí. Silvia, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Ferreira. Cerrás desde ahí, por favor. Gracias a usted.